Bienvenidos a la 19ª edición de Aratur, Salón Aragonés del Turismo, que se celebra del 16 al 18 de mayo en el Palacio de Congresos. Una cita ineludible para todos los amantes de los viajes, de la cultura y de la gastronomía, con 81 expositores y más de 2.000 metros cuadrados de área expositiva, donde poder disfrutar de show cooking con degustaciones de productos artesanales, mostraciones de los reconocidos chefs de prestigio y además disfrutar de esas experiencias inmersivas, sorteos de regalos y actividades para toda la familia, donde en el Palacio de Congresos durante todo este fin de semana en horario de 11:30 a 2:30 y de 5 a 8:30 de la tarde. Un viaje sin salir de Zaragoza, aquí desde el Palacio de Congresos. ¿Me acompañan? Yo no me lo pierdo. ¿Y ustedes? Acompáñenos. Bueno, pues para nosotros es una satisfacción estar aquí en la 19 edición de Aratur, más de 80 expositores, nuevos expositores y nuevos eventos, ¿no? Motorland, que no había estado, está Melilla, está Castellón, en fin, muchas más personas de las que nosotros esperamos. Creemos que pasaremos de las 15.000 visitantes y bueno, encantados de estar aquí una edición más. Lo que nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos de cómo está yendo el turismo en Aragón. Ya hemos pasado de los 4 millones, empezamos la legislatura con 3.500.000 y ya solamente en un año y pico hemos pasado casi de un 22% en turismo, sobre todo en turismo internacional, que es la apuesta que hemos hecho desde el principio de la legislatura, ¿no? 18% de subida en turismo internacional es muy potente para nuestra comunidad, siendo la segunda comunidad más visitada de España de interior. Bueno, todo lo que estamos haciendo precisamente es poner a Aragón. Yo siempre digo que soy el comercial de Aragón, ¿no? Realmente vamos a presentar Aragón y por eso hemos empezado este año pasado en Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Miami. Nos vamos la semana que viene a Roma, vamos a estar en un palacio explicando lo que es Aragón. Vamos a ir con el Ayuntamiento de Zaragoza, diputaciones, instituciones en general, y es una manera de poder enseñar nuestra comunidad al exterior, ¿no? Solamente de esa manera podemos presentarnos. Certámenes, ¿entiendes? Que además, no digo que más público atraiga, pero sí que de los más atractivos. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con el turismo, con el ocio, pues la gente, la verdad es que lo agradece mucho y sobre todo la cercanía también, el hecho de estar aquí en este Palacio de Congresos, que es un escaparate magnífico para poder presentar todas las novedades que cada uno de los territorios quiere mostrar, lógicamente. Principalmente las ciudades que se suman a este certamen este año, como por ejemplo puede ser Menorca, la Diputación Valencia, Melilla, por ejemplo, también Castellón, etcétera. Y el hecho de que tengamos aquí, por ejemplo, la moto de Marc Márquez, pues yo creo que es un atractivo para los jóvenes y no tan jóvenes. Además, me parece que tenemos también un simulador precisamente para que la gente pues haga pruebas y tenemos, bueno, yo creo que tenemos muchos atractivos para la gente joven y no tan joven, sí. Yo creo que todo lo mejor que tenemos en Aragón, en definitiva, que creo que tenemos muchísimos atractivos y la verdad es que es encomiable también el trabajo que está realizando las administraciones, en este caso, por ejemplo, el Gobierno de Aragón, lo decía el director general, y también por parte del Ayuntamiento, ¿no? El hecho de que nuestros territorios, por ejemplo, todo el tema del Pirineo, todo el tema de la nieve, el Teruel, por ejemplo, también, ¿por qué no?, el tema de la gastronomía, por ejemplo, el impulso que a través de las nuevas estrellas Michelin puede dar al turismo internacional, también el nacional, por supuesto, yo creo que lo veo muy interesante. Ahora mismo comentaba el director general también, este vender Aragón fuera de nuestras fronteras, en definitiva, todo va sumando. Y estoy seguro que, bueno, pues si teníamos más de 4 millones de visitantes el año pasado, de turistas, pues vamos a ver si seguimos sumando y esto es riqueza para Aragón, como no puede ser de otra forma.
Inauguración de la 19ª edición de Aratur, el Salón Aragonés de Turismo, y para ello tenemos al consejero de Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un honor estar aquí celebrando la 19ª edición de Aratur, un salón con mucho futuro y que próximamente vamos a celebrar 20 añitos, pero cuéntanos un poquito cómo está el sector del turismo aquí en Aragón, cómo se está trabajando desde el Gobierno de Aragón para llevar Zaragoza y Aragón pues a nivel mundial y que se posicione en el mapa europeo y a nivel internacional como uno de los destinos más requeridos. Bueno, yo creo que Aragón ya es un destino turístico, es una comunidad autónoma, ya es turística. No hace tantos años no era uno de los sectores favoritos. Había municipios importantes, Albarracín, Alquézar, por supuesto el Pirineo, por supuesto el Matarraña, pero el resto no. Yo creo que ahora sí, ahora podemos decir, hemos superado 4 millones de visitantes en 2024. En los meses que hemos podido ver de cómo va 2025, estamos superando el año 24, con lo cual la tendencia es buena. Y hay que recordar que estamos en un país que es la segunda potencia del mundo en turismo. Seguimos potenciando el turismo extranjero porque deja más economía, deja más dinero que el turismo español, pero no le hacemos ascos para nada al turismo español, al revés. Al turismo aragonés también, que somos nosotros mismos, nos hemos convertido en un motor de actividad turística, porque muchas veces planteamos irnos a Japón y no conocemos las momias de Quinto de Ebro, por ejemplo, ¿no? O el Matarraña, o el Pirineo, claro. La Sierra de Guara. Tenemos muchos atractivos turísticos que son grandes desconocidos en Aragón, para los aragoneses. Por eso, esta feria como Aratur, que encontramos, además de turismo nacional, algo de turismo internacional, es muy importante a la hora del turismo regional, sobre todo de esos municipios pequeños que no pueden ir a grandes ferias y que los podemos ver aquí, hacer un viaje sin salir de Zaragoza desde este pabellón de congresos. Ha habido municipios en Aragón que tradicionalmente eran municipios agrícolas o ganaderos. La marcha de la agricultura y de la economía ha hecho que esos puestos de trabajo la gente abandonara los pueblos, pero el valor patrimonial de los edificios, de los pueblos o los paisajes se han convertido en una alternativa a aquellos pueblos que no tenían otra solución. Por eso se están incorporando tantas comarcas y tantos pueblos al sector del turismo. Para mí esto es muy importante. Hay sectores como la automoción que fundamentalmente están centrados y afortunadamente, pero en la ciudad de Zaragoza. En cambio el turismo está repartido por cientos y cientos de municipios de Aragón que tienen en el turismo ahora su esperanza como alternativa económica. Algo muy importante, atraer el turismo de congresos, el turismo, presentaban el otro día también el turismo religioso, pero sobre todo también el turismo gastronómico. Tenemos muchos productos aquí de la tierra muy importantes y que tenemos que promocionar y tenemos que saber venderlos, ¿no? ¿Cómo se trabaja en ese sentido también? Nosotros trabajamos de la mano con la agricultura porque los alimentos de Aragón son imprescindibles para promocionar Aragón. Cuando estamos en las ferias nacionales o internacionales, en el momento en que sale el jamón de Teruel o sale la trufa o salen vinos de Aragón, la atención del público extranjero a Aragón aumenta. Es decir, turismo y gastronomía y agroalimentación vamos de la mano sin ninguna duda. Pero hablabas del turismo religioso o ahora el turismo deportivo. Como digo, el turismo va adquiriendo más peso en la economía de Aragón. El turismo deportivo ha hecho que Zaragoza haya estado lleno pues a raíz de la Copa de Baloncesto A6, por ejemplo, europea, con muchos países compitiendo. Dentro de 15 días tenemos en Motorland el Gran Premio de MotoGP, que va a recibir más de 100.000 personas en ese fin de semana y que sirve como motor económico. Hay muchos complementos al turismo. El deporte es uno, no hay más que ver la Quebrantahuesos, que mete cerca de 30.000 personas en el Pirineo, por supuesto el esquí y tantas actividades, la gastronomía, la cultura, el deporte, todo eso es hoy turismo.
Tuvimos la oportunidad de asistir a la celebración de la rompepiernas en Sos del Rey Católico con una alta participación que, a pesar de la alerta naranja, esas previsiones meteorológicas, hubo muchos participantes, pero ya no solamente son todos esos cicloturistas que participaron en esa marcha, sino todas las familias y que atraen y hacen visita por ahí, por Sos del Rey Católico y toda esa comarca de las 5 villas, por ejemplo. O sea, algo muy importante que tenemos que saber exportar al resto de Aragón, al resto de las comunidades autónomas, porque había muchos participantes, sobre todo vasco, navarro, La Rioja, comunidades limítrofes, donde sobre todo es muy importante hacer buena campaña de promoción y difusión de nuestra tierra, ¿no? Sin ninguna duda. Aragón, de arriba abajo, somos 3 provincias. Para Huesca, la promoción en Cataluña o en País Vasco y Navarra es fundamental. Para Teruel, promocionarse en la Comunidad Valenciana es fundamental, y para Zaragoza hay que promocionar nuestra capital en Madrid, en Barcelona y en las provincias limítrofes, porque está muy bien comunicada por avión, por ferrocarril, por AVE y por carretera. Entonces estamos en una situación ideal, porque si fijamos el mapa de España, Aragón, Zaragoza está en el medio de la parte económicamente más pujante de España. Si trazamos una línea de Bilbao a Madrid y a Valencia, Aragón está en medio, y eso lo debemos de aprovechar. Claro que sí, estamos muy bien situados estratégicamente y además también a nivel de ciudad, Zaragoza referente a nivel mundial, europeo, con tantos eventos que estamos celebrando últimamente, tanto en la Plaza del Pilar como ese evento que vamos a tener próximamente, ese Festival de la Garnacha, del 30 de mayo al 8 de junio, donde se va a poder disfrutar de ese maridaje de tapa, de vino y sobre todo de ese parque de Macanaz con las 21 casetas, donde vamos a poder degustar un buen vino denominación de origen Campo de Borja, Cariñena y Calatayud, ¿no? Que hay que animar a todos esos posibles visitantes y sobre todo esas familias que salgan a la calle y conozcamos lo nuestro, lo de nuestra tierra. Permíteme que resuma lo que has dicho con una expresión un poco castiza, ¿no? El mundo es de los espabilados y las oportunidades están ahí. Hay que saber aprovecharlas. El mundo de los congresos va a seguir durante mucho tiempo, el mundo de las ferias va a seguir. Internet no lo cubre todo, porque las relaciones humanas Internet no las cubre. Podrá haber videoconferencias, pero la gente quiere asistir, tocar, hablar con la gente de tú a tú. Cuando no hay más remedio, usamos Zoom, usamos Teams o las videoconferencias, pero el trato humano que provocan las ferias, que provocan los congresos o que provocan las promociones cuando vas a un sitio, no lo sustituyes por un teléfono móvil. Y yo creo que Aragón lo está haciendo bien en este momento. Los medios de comunicación estáis ayudando a difundir las excelencias que tiene Aragón, y por eso empezaba mi intervención diciendo que al principio Aragón no era una comunidad turística, y hoy en cambio somos, después de que si quitamos Madrid, porque es el centro donde viene todo el mundo por avión a España, después de Castilla y León, Aragón es la mejor comunidad autónoma de turismo interior. Muchas gracias, Manuel Blasco, por atendernos, y no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás ocupado, y desearte que pases una buena jornada y disfrutes de este salón de Aratur, de turismo en Aragón, y visites a todos esos stands y sobre todo esos municipios pequeños que hay que difundir, hay que promocionar y saber vender lo nuestro. Gracias, como digo. Muy amables, gracias. Seguimos en Aratur, en esta 19ª edición del 16 al 18 de mayo, desde el Palacio de Congresos de Zaragoza, con mucha actividad familiar, con mucho turismo, sin salir de Zaragoza, donde encontramos un pequeñito rescaldo de cada uno de los municipios. Y esta vez estamos en Fuentetodos. Para ello tenemos la mejor representación que podíamos tener. Estamos con su alcalde, Enrique Salueña. Buenos días. Buenos días. Tenemos también a la teniente alcalde Marta Salueña. Hola, buenos días. Y también tenemos al concejal de Turismo, Cultura y Deporte. Él es
Juan García. Juan García, bueno, pues encantados de estar aquí. En primer lugar, Juan, me han dicho que este stand ha sido mérito tuyo, así que lo primero de todo, felicitarte por este maravilloso stand, pequeñito, pero muy significativo de lo que es Fuendetodos, ¿no? Mucho trabajo. El mérito no es mío, es de todos, especialmente nuestra colaboradora Leticia, que es la que organiza conmigo en Cultura, pero también con el Ayuntamiento, Marta y Enrique, por lo tanto es mérito de todos. Pues felicitaros a todos, a Leticia, a Juan, a Marta y, como no, al alcalde Enrique. Cuéntanos, Enrique, entre otras cosas, es la primera vez que participáis en esta edición de Aratur, supongo que muy contentos, ¿no? Sí, es la primera vez y encima casi que lo han organizado en un tiempo récord y ha salido todo perfecto. Muy bien. Oye, además veíamos a la comitiva por aquí, pero nos vais a deleitar con muchos actos. Aparte de una degustación de migas, sabemos que tenéis la representación de 2 cuadros, ¿no? Cuéntanos. Sí, después de las migas y del vino de Cariñena, los goyescos nos van a presentar 2 cuadros de Goya, y como queremos promocionar también la fiesta del aquelarre, pues es una de las cosas que van a preparar. Bueno, Juan, supongo que nos podrás hablar un poquito, o tú, Marta, sobre esa fiesta del aquelarre que se prepara en Fuendetodos para el 21 de junio. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues vamos a hacer después una demostración de un cuadro del Pelele, y al mismo tiempo el 21 de junio, coincidiendo también con la noche de San Juan, vamos a hacer ya, como el año pasado y otras ediciones anteriores, llevamos ya creo que la 7ª, entonces vamos a hacer una representación del aquelarre con máscaras y todo eso, y allí tenemos también una muestra también de lo que Goya pintaba y de lo que significa esta fiesta. Bueno, ¿cómo se prepara Fuendetodos para acoger a todo ese zaragozano, a todo ese aragonés que se desplace hasta allí a conocer, bueno, pues todos esos atractivos y esa nueva oficina de turismo que muy pronto va a estar inaugurada? ¿Sabemos ya fechas, Marta? Pues a ver, fechas de la inauguración de la oficina de turismo y recorridos. Sí, dentro de un mes y medio por ahí es cuando queremos empezar a inaugurar casi todo de los fondos europeos. O sea, calculamos más o menos para julio, primeros de julio. Sí, esa es Lo maravilloso sería tenerlo ya inaugurado para esta fiesta del aquelarre, ¿no? Hombre, pues, sería lo extraordinario. Bueno. Y como queremos también empezar a abrir más establecimientos hosteleros, Sí. el Mesón de la Maja y el hotel, entonces a ver si para entonces ya tenemos todo. Bueno, pues ¿qué les dirías a todos esos aragoneses para que pasen por Fuendetodos y también por este stand a degustar de estos show cooking que vais a hacer, para degustar también y disfrutar de estos espectáculos con esas representaciones? Bueno, hoy hemos trasladado Fuendetodos aquí, por lo tanto es donde nos tiene que visitar hoy, y más adelante pues visitar el pueblo, que en esta época está precioso, la naturaleza, las flores, los árboles, es una maravilla, entonces les animamos a todos a que vengan cuanto antes. Marta, ¿qué les dirías a todos esos aragoneses para que pasen por aquí a descubrir un poquito más de Fuendetodos? Pues que es uno de los mejores pueblos de Aragón, si no el mejor, entonces que vengan para visitar la casa natal de Goya, y que los esperamos con los brazos abiertos, que nos encanta recibir a la gente, que estamos abiertos a toda la gente. Muy bien. Y por último, Enrique, además recibir las felicitaciones por ese nombramiento, ¿no? Porque ha salido, te ha dado el juzgado la razón al soterramiento de las energías. No, a la prevaricación. A la prevaricación. Sí. Bueno, ¿ya más contento? Sí, ya más ánimo, desde luego. Animado. Claro que sí. Bueno, ¿qué les dirías a esos aragoneses para que pasen a conocer aquí un poquito de Fuendetodos por este stand? Hombre, ya que si vienen a Aratur, sobre todo que vengan a visitar Fuendetodos, que somos un pueblo pequeñito y lo que queremos es que venga mucho turismo y atenderles con cariño. Y que además no les falta de nada, que tenemos hasta el mismísimo Goya, tenemos aquí a Alberto y están preparando ya esa interpretación de ese cuadro, el aquelarre. Así que acompáñenos. Muchas gracias
Enrique, muchas gracias Marta, Juan, por atendernos y que disfrutéis de estos 3 días del 16 al 18 aquí en Aratur y nos vemos por Fuendetodos próximamente. Gracias. Recibiros. Cuando queráis. Gracias a vosotros. Y una de las novedades de este Salón de Aratur 2025 es la presencia de Motorland aquí. Y como podéis comprobar, podéis disfrutar durante todo el fin de semana hasta el próximo domingo 18 de mayo del simulador de moto que nos han traído aquí. Además, también podéis disfrutar y ver una de las motos pilotadas por Marc Márquez, esta Ducati. Así que acompáñenos a disfrutar de este simulador. Decimonovena edición de Aratur, Salón Aragonés del Turismo, y estamos en otro de esos municipios de la Costa Dorada que tanto atraen a todos esos turistas aragoneses y que también, bueno, es como nuestra segunda playa de los aragoneses. Y qué mejor que nos cuente de todos esos atractivos turísticos y qué ofrece Calafell al turista que la concejala de Turismo, Luisa Lastra. Buenos días. Hola, buenos días. Es un placer, un honor volvernos a encontrar en este Salón de Aratur, porque hace poquito tiempo viajábamos allí a Calafell para dar cumplida información de todos esos festivales, todos esos atractivos turísticos y sobre todo ese festival rockabilly tan emocionante de los años 50 con ese sabor de antaño. Sí, pero sí. Cuéntanos cómo os preparáis para recibir toda esa avalancha de turistas que ya están preparando esa escapada, esas vacaciones para este verano, y que Calafell es un destino no solo para ir en verano, sino en cualquier época del año porque tenéis muchos eventos. Háblanos de ellos. Pues es así, nosotros preparados estamos siempre porque como Calafell non-stop que decimos, ¿no? Diríamos que todos los fines de semana del año siempre tenemos actividades, siempre hay alguna campaña u otra, sean festivales, sea a nivel de patrimonio. Además normalmente combinamos la parte de familias, porque claro, si tenemos los peques entretenidos, nosotros también estamos muy entretenidos. Eso son las vacaciones. Eso son las vacaciones. Entonces, tenemos actividades para los peques, siempre acompañado también a nivel de gastronomía, porque ya todos sabemos que nos gusta el buen comer, es importante, y siempre también que haya la parte de ocio, pues sea de música, sea de actividades culturales. Entonces, claro, la combinación de todo, pues es lo que... Y el microclima también que tenemos, no nos olvidemos que si hace buen tiempo se puede hacer vida en la calle. Yo creo que eso es lo que hace de que constantemente cualquier actividad que hagamos, pues siempre tenemos gente. Y es lo bueno, a la mínima que hay un puente ya vemos que todos los maños están viniendo para allí y nosotros encantados de que vengáis, ya lo sabéis. Luisa, vemos aquí este stand con mucho éxito debido a esta ruleta, a este sorteo que hacéis, que durante todo este fin de semana del 16 al 18 de mayo aquí en el Palacio de Congreso sorteáis un fin de semana en Calafell. Cuéntanos un poquito para todos los que nos están viendo en casa que todavía tienen tiempo de acercarse, ¿qué es lo que ofrecéis? Pues bueno, lo que es aquí en la feria, en el stand lo que podemos ver es un poquito, nos traemos como un cachito, ¿no? de Calafell a nivel de imagen, a través de la pantalla pues se van viendo diferentes actividades. En los mostradores damos un poquito de atención de poder mostrar y que la gente que no conozca Calafell, pues explicarles un poquito qué es, dónde estamos, pues conforme somos un municipio de costa, bueno, un poquito con más profundidad, ¿no? Para hacerles también aquello de ponerles de caramelo en la boca, ¿eh? Luego tenemos una ruleta que la gente cuando escanea el QR pues puede participar en la ruleta y le van tocando diferentes premios que son instantáneos, y si no que también les puede tocar el sorteo de un viaje a Calafell. Es en el Hotel Canada Palace, ¿vale? Y es viernes, sábado y domingo, es un fin de semana completo.
Y luego también no nos olvidemos que Bueno, lo que decíamos, que tenía la el gastronomía. Esto venía ahora, Luisa. Como Calafell es parte importante de la gastronomía, habéis traído un pedazo de un reconocido chef que ha ganado la edición de MasterChef número 11. Ese es francés. El francés vive en Calafell, participó en MasterChef 11 y como lo tenemos ahí en Calafell, pues lo que decimos, no lo tenemos que traer también a las ferias. Y entonces te hemos traído una pequeña cocina en la cual se van preparando diferentes platos, ¿vale? Él nos hace todo el show cooking, nos enseña cómo hacerlo y luego las familias pues también tienen una pequeña degustación. Aparte de esta degustación vamos sacando más degustaciones cada hora, que ahí también hay fideuà, ¿vale? Luego te acercas y lo pruebas. Claro que sí, no nos lo vamos a perder. Luisa, vamos a hacer un paréntesis, volvemos enseguida porque yo no me voy a perder esa degustación. Luego continuamos contándoles más secretos de este municipio, de Calafell. Nos vemos enseguida, ¿te parece? Muy bien, nos vemos. Hasta ahora, Hasta ahora. Un besito. Luisa, Calafell ofrece mucho en cuanto a patrimonio cultural histórico. Cuéntanos qué es lo que podemos ver allí. Bueno, en el mismo paseo marítimo tenemos, por ejemplo, lo que es el Museo de la Casa Barral, que no deja de ser, era la casa de verano de Carlos Barral, que Carlos Barral era un escritor y editor, ¿vale? Que cuando hubo todo el boom latinoamericano, pues por su casa pasaban, que ya eran como de la familia, pues ahí teníamos a Gabriel García Márquez, a Vargas Llosa, a Ernest Hemingway. Entonces, cuando visitamos esta casa, podemos ver una estancia que la tenemos pues explicando un poquito su obra, pero el resto está con todo esto que ha quedado inmortalizado, ¿no? Así que es bonito de acercarse, además está en el mismo paseo marítimo, en la misma, justito al agua lo tenemos, y es muy bonito de ver y decir, ostras, yo estoy aquí cuando han estado ellos y han estado participando aquí de un montón de actividades. Y no olvidarnos en este caso que Ivonne, por ejemplo, que era su mujer, como estaban ellos tan a gusto, siempre se hacían las tantas y estaban con los tragos ya por las noches. Pues por ejemplo aquí acabaron cogiendo lo que era la familia, una tasca, que nada, está dos casitas más abajo y puedes visitarla, que es la Espineta, y a fecha de hoy está abierto como un restaurante, pero hacer unas tapas también es perfecto, pero al mismo tiempo estás también un poquito envuelto en ese rinconcito de los escritores que tenían allí, porque lo tienes también todo inmortalizado. Así que bueno, a nivel de patrimonio algo diferente. Casa Barral, Cofradía de Pescadores, claro, el Castel, el castillo, bueno, la ciudad el yacimiento, ibérica, por muy eso, bien. no Oye, paramos. Tenemos aquí a Francesc, Sí. que nos está, bueno, hoy cuéntanos, Un platito. ¿esto qué es lo que nos has preparado aquí en este show hemos cooking? preparado. ¿Producto de la zona? Hemos preparado, todo es de la zona, es además con trazabilidad, es sardina marinada con cítricos, naranja, mandarina, lima, limón y pescada en el Mediterráneo. No, la Costa Dorada, perdón, la Costa Dorada, me he quedado aquí enganchado. Debajo hay una gelatina de menta. Totalmente que dieta es esta mediterránea. gelatina de menta con el ajo blanco, la gelatina de menta, la sardina marinada, luego tienes mango, un poco de aguacate y esferificaciones de fruta de la pasión, de yuzu, que es un cítrico que le dará mucho fuerte, y de arenque. ¿Y esto cómo lo Y deberemos comer? Esto se tiene que comer, hay que meterlo todo en la boca, mezclarlo todo, masticarlo bien para que todo haga una explosión de sabores y ya me dirás. Vamos a mostrarlo así para que se vea bien, toda esa explosión de sabor. ¿A qué nos vas a ver? Pues te vas a ver a una frescura que te dará la menta, el sabor del pescado que se incrementa con el arenque y los cítricos. Entonces, sobre todo, el ajo blanco lo que hará, que está hecho con almendras, es rebajar un poco la intensidad del sabor fuerte de los cítricos. Bueno, Así pues que a estas vamos horitas vamos a probarlo. Hay que masticarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Que exploten los sabores. Que se mezcle todo. Cuando lo ves no tiene nada que ver con el gusto que luego tiene en la boca. Increíble.
Maravilloso, ¿eh? De verdad. ¿De verdad? Buenísimo. Felicidades, Muchas gracias. Francés, porque exquisito. Yo creo que hoy todos esos visitantes que pasen por ese stand les vas a dejar con la boca abierta y no van a dudar en hacer una visita por este paraíso, por este municipio como es Calafell. Muchas gracias. Te esperamos. Además también les vas a ofrecer fideuá, ¿no? Sí, sí, además tenemos una fideuá que irá con un puntito de esa mayonesa que pica un poco, que es una aioli suave y bueno, a disfrutarla. Espero que la disfrutéis todos. Aquí me ha quedado ese sabor cítrico, esa mentita, bueno, exquisita, ¿eh? Aquí. La fruta de la pasión tienes un sabor ahí que es muy diferente a todo lo que es, y eso es la fruta de la pasión. Una pena que los telespectadores no lo puedan saborear porque es maravilloso. Increíble. Ir al stand de Calafell y cada día hacemos 2 show cooking, uno en la mañana a la 1, otro a las 7 de la tarde y podéis degustar todo lo que queráis. Pues muchas gracias por atendernos, Luisa. Continuando con este municipio Calafell, hemos hablado de ese patrimonio cultural histórico como el castell, el yacimiento, bueno, que no nos dejamos nada, además de ese turismo de sol y playa, pero que Calafell cuenta también con muchos restaurantes para ofrecer esa gastronomía y además buenos hoteles también, ¿no? En cuanto a infraestructuras. Sí, bueno, es el conjunto, es que si hacemos que venga gente y no tenemos dónde hospedarlo, no vamos bien. No, tenemos todo lo que es en la zona peatonal, lo que tiene es que es muy cómodo, porque la gente llega, aparca normalmente alrededor de la estación y ya se olvida del coche hasta el día de irse. Es la comodidad que, digamos, la estación de tren está en el propio centro, en el propio Calafell Playa y los parkings también. Entonces ellos saben que desde el parking hasta el agua están a 5 minutos a pie y a nivel de los hoteles, lo que decías, hoteles, infraestructura y todo, es que lo tienen todo en esa zona peatonal está la mayoría de cositas que lo tienen todo a 5 o 10 minutos de un extremo al otro, pero tienen todos los servicios, todo. Y además pueden disfrutar también de esa zona de compras, esos comercios que hay, ese comercio de cercanía, además de, bueno, para las familias de Calafell Aventura, ese parque donde pueden disfrutar, ir a pasar una tarde maravillosa, bueno, muchos actos y muchos festivales también. Habéis tenido recientemente Calafell Weekend, que ha sido todo un éxito, ¿no? Ha funcionado muy bien, siempre hacíamos lo que era el Calafell Family Weekend, que estaba enfocado todo ese fin de semana, todo el puente, lo que era para los niños, ¿vale? Y este año hemos querido introducir también la parte del adolescente y la verdad que ha ido genial. Veías que todas las familias, tanto con los pequeños, con los adolescentes, los papis, todos disfrutaban, ¿no? Y es muy bonito de poder ver de que inviertan el tiempo, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de pasar tiempo con nosotros, ¿no? Con la familia. Tenemos una vida muy ajetreada, así que ideal en estos días de coger y cuando uno hace una escapada, si cada uno tiene una actividad, acaba siendo el éxito. Pues, ¿qué te parece si haces una invitación a todos esos aragoneses para que viajen próximamente a Calafell? Que no hace falta que sea verano, cualquier fin de semana, los 365 días del año hay eventos, hay sol, hay playa, con ese microclima. ¿Qué les dirías? Pues nada, venir cuando vengáis, siempre tenemos muy bien clima, pero vengáis cuando vengáis, es que siempre hay actividades. Ahora en nada tendremos el tuning, tendremos la Feria del Mar, que es ahora el 6, 7 y 8 de junio, tenemos también el Arrusés Yates, todos los fines de semana hay algo. Primer fin de semana de agosto tenemos las habaneras, que son en la propia playa, que también es muy bonito de ver. Tercer fin de semana de julio tenemos el Terra Ibérica, un festival dentro de lo que es la Ciutadella Ibérica. Es muy bonito de ver porque lo ves teatralizado, a más con las torchas de noche, es muy bonito. Cada sitio tiene un encanto, ¿no? Y entonces en todos miramos a hacer diferentes actividades y eso, darle vida durante todo el año. Si vienes para Halloween igual, a más en Tosatos estamos en manguitas. Halloween, carnaval, que no hay que perderse Calafell. Muchas gracias, Luisa Lastra, por atendernos a pesar del trabajo que tenéis aquí en este salón y a todos ustedes que les esperan aquí en el stand de Calafell y también en ese municipio con eventos todo el año. Gracias. Gracias a vosotros, nos vemos pronto.
Y en esta 19ª edición de Aratour, una cita imprescindible es la playa de todos los zaragozanos y aragoneses, que ya os podéis imaginar dónde estamos, en el stand de Salou. Y qué mejor que estar con su alcalde, Per Granados. Buenos días. Hola, muy buenos días a todo el mundo. Buenos días, Pere. Es un honor volvernos a encontrar. Un placer, año tras año, que visitéis esta ciudad, Zaragoza, la playa de todos esos aragoneses, con esos recuerdos bonitos que tenemos de toda esa infancia. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que habéis traído a este salón de Aratour? ¿Qué novedades? ¿Qué les espera al turista para esta temporada? Bien, nosotros venimos trabajando en Salou con un objetivo básico, y es que procuramos que las personas tengan calidad de vida y bienestar, y dentro de este concepto hay que destacar los diferentes productos turísticos que venimos desarrollando, como también los servicios que prestamos a la población de Salou. Y a veces cuando hablamos de destinos turísticos, yo digo, a mí no me gusta hablar de destino turístico porque parece que excluyas al residente. El turista o el visitante, cuando llega a Salou, se va a encontrar con una ciudad muy amable, con una ciudad en la que hay una gran calidad de vida y, por supuesto, mucho bienestar. Y eso lo conseguimos pues transformando el espacio urbano, recuperando los espacios naturales, también nuestra historia, etcétera, y, cómo no, nuestra gastronomía, ¿no? Cabe decir que Salou, el año pasado, una consultora independiente, YouGov, hizo un estudio de los municipios de todo el Estado español, de toda España, y Salou está dentro de los 20 primeros municipios con más bienestar de toda España. Esto parece fácil decirlo así, pero es muy importante ponerlo en valor. ¿Por qué? Porque este bienestar se lo encuentra tanto el residente como el turista, con lo cual Salou está para venir, para disfrutarlo, y luego, sobre todo, que lo cuenten. Además, Salou, como muy bien dices, no es solamente destino de sol y playa, sino que tiene mucho atractivo a nivel cultural, a nivel paisajístico y sobre todo a nivel gastronómico. ¿Qué recomendarías no perdernos? Y esa experiencia inmersiva que habéis traído aquí, con esa experiencia en 3D por el Mirador, cuéntanos un poquito, explícanos. Bien, a ver, con relación a la gastronomía, hoy Salou, a través de muchísimo trabajo que ha habido por parte de nuestros profesionales, nuestros chefs y también los establecimientos, y la promoción del Ayuntamiento de Salou y las facilidades que ofrece a todos estos empresarios, pues tiene una oferta gastronómica que ya es un referente no solamente en la Costa Daurada ni en la provincia de Tarragona, sino que va más allá, en España también y, como no, internacionalmente. Con lo cual, hoy Salou ofrece pues ese sabor a Salou, ese sabor mediterráneo, con una fusión también con caracteres modernos, tradicionales, etcétera, para poder degustar en cualquier establecimiento pues el sabor Salou. Digo esto porque la semana que viene nosotros inauguramos una feria que es muy conocida y en el que la gente se lo pasa muy bien, que es justamente Sabor Salou. Durante el fin de semana próximo, en todo el Paseo Jaime I, se encontrarán que hay muchos establecimientos que han puesto allí un stand donde ofrecen pues sus productos para poderlos degustar, y también, como no, pues toda esa relación enológica de diferentes denominaciones de origen que tenemos, que cabe destacar que Salou está rodeado por 8 denominaciones de origen, que no creo que haya un municipio que pueda decir esto, porque son muchas y además de muchísima calidad, ¿no? Con lo cual yo creo que vale la pena, por ejemplo, ir este fin de semana a Salou a disfrutar de ese magnífico ambiente que se genera en el paseo y de su gastronomía y también de la enología. Nos estás poniendo los dientes largos ya para ir ese próximo fin de semana a esa feria, a ese Saborea Salou. Pero cuéntanos, ¿cómo apuesta también Salou, sobre todo por el deporte, por la naturaleza y ese camino de ronda con todos esos miradores tan preciosos y que habéis traído aquí en gafas 3D para poder seguir todos esos miradores y toda esa belleza paisajística con la que cuenta? Bien, Salou busca desestacionalizar la temporada turística, en eso hemos ido ya avanzando bastante. Podemos afirmar que ya tenemos un mes más abiertos los establecimientos de Salou, pero que cada vez más hay hoteles que se dejan abiertos durante todo el año. Y para poder dar servicio, lo que hacemos es crear producto turístico. En ese producto turístico, que son experiencias también para nuestros visitantes, pues está la gastronomía, está sobre todo lo que es el patrimonio natural. Salou tiene un paisaje espectacular con esas 25 playas y calas, pero de un paisaje mediterráneo extraordinariamente bello, en el que lo hemos recuperado. Hemos creado 11 parques en esos 9 kilómetros del camino de costa de Salou, y también hemos creado la ruta de los miradores con 43 miradores en diferentes puntos en ese recorrido de 9 kilómetros, para poder disfrutar de ese paisaje maravilloso mediterráneo que tiene la costa de Salou. Pero también
para poderse evadir de lo que es el núcleo urbano, buscar un espacio con tranquilidad para poderte relajar, escuchar tu música, poder leer, etcétera, porque en esos miradores también hemos distribuido una serie de plataformas para que la gente pues pueda sentarse y poder disfrutar de esa naturaleza y de ese paisaje mediterráneo que es Salou. Salou cuenta con muchas playas con bandera azul, ¿no? Y además destino turístico familiar, ¿no? Bien, Salou es el municipio turístico que se certificó por primera vez en Cataluña como un destino familiar. Ese es nuestro máximo segmento turístico que tenemos, por eso hemos sido estacionales, porque las familias solamente pueden hacer vacaciones en temporadas de vacaciones escolares. Nosotros tenemos muchísimas certificaciones reconocidas como playas en el que hay servicios de muchísima calidad y también de las aguas que son extraordinariamente buenas, ¿no? Hay que destacar la ISO 14001, en el que se pone de manifiesto la sostenibilidad y también, lo que he dicho, esas aguas fantásticas, y como no, la Q de calidad. La Q de calidad nos certifica la cantidad de servicios que nosotros prestamos en nuestras playas. Yo creo que eso es muy importante ponerlo de relieve, porque a veces nos olvidamos el significado de esas dos banderas que os he dicho, que hay otras más certificaciones. Ahora estamos trabajando una que está relacionada también con el medio ambiente, con la recuperación, por ejemplo, de las tortugas bobas, ¿no?, que pronto la daremos a conocer. Es decir, que Salou trabaja muchísimo sobre la sostenibilidad en sus playas y también la sostenibilidad en su municipio. Nosotros queremos ser sostenibles medioambientalmente y también socialmente. Para nosotros es muy importante estos dos aspectos de Salou. Dicho esto, hemos inaugurado la segunda fase de la calle Carles Buigas. Ya está toda la calle, se ha realizado de forma peatonal. Es un espacio que se dedica a las personas, es un espacio que se recupera de un tránsito brutal que había de muchísimos vehículos, en el que se puede disfrutar pues paseando, del comercio, de la restauración que hay en esta misma calle, y sobre todo también que se fijen bien en unos rosetones que hay en el suelo, porque ahí explicamos la historia de Salou. Salou es una ciudad moderna con un patrimonio histórico milenario, y a mí me gusta ponerlo de relieve también, porque muchas veces no sabemos o desconocemos qué es lo que es Salou. Y Salou es el puerto natural más importante de Cataluña y el puerto natural de los más importantes del litoral mediterráneo de la península ibérica. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese usted, Alfonso II en el año 1194, rey de Aragón, dicta la carta de población en ese mes de julio de ese año al puerto de Salou, no a la población de Salou, sino al puerto de Salou. Y su nieto, el rey Jaime I, en 1229, un 5 de septiembre, zarpa hacia la conquista de Mallorca con más de 155 barcos y sale de Salou porque es el puerto de mejores condiciones que había en esa época. Con lo cual, a partir de ese momento, de ese puerto natural, han sucedido muchísimos hechos históricos que los estamos recuperando, que los vamos a dar a conocer y que lo vamos a transformar en un producto turístico para que todo el mundo conozca cuál es ese patrimonio que tiene Salou y lo puedan disfrutar también. De ahí ese monumento en el paseo Jaime I, departiendo Jaime I hacia Mallorca para conquista. Cuéntanos, desde el ayuntamiento, cómo se trabaja en un municipio que cuenta con un número de población censados, pero que en verano se triplica, se cuadriplica, y mucho aragonés con segunda residencia. Supongo que será más complicada la financiación porque esta gente no está ahí empadronada. Cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente, el problema que tenemos los municipios turísticos todos, incluido Salou, es que tenemos que atender y prestar servicio a un volumen de personas que evidentemente pues no pagan impuestos. Al final la carga financiera de todos estos servicios recae sobre el residente y las segundas residencias. Entonces me parece que es una situación que no es equitativa ni tampoco es justa. Es decir, si el residente y la segunda residencia paga la tasa de recogida de residuos, etcétera, etcétera, ¿por qué quien realmente también genera esos residuos no puede pagar? Y ahí esto hay que arreglarlo para poder evitar incrementar la presión fiscal sobre los residentes y las segundas residencias, porque no me parece, insisto, justo. Para que veáis, Salou tiene 31.000 habitantes y recibe más de 2 millones de visitantes. Si sumamos el volumen de visitantes que tiene PortAventura, resulta que Salou y PortAventura tienen más visitantes que toda la población de Cataluña, porque superamos los 8 millones de visitantes. Y estos visitantes requieren y demandan servicios, desde lo que he dicho anteriormente, como también seguridad, etcétera, etcétera. Y hay que prestarlo, por supuesto que sí, porque hay que atender la demanda que nos realizan las personas. Y sobre todo, como municipios turísticos, además de muchísima calidad, a los efectos de que puedan volver, porque queremos que se lleven una gran satisfacción. Pero claro, ¿quién lo paga? Lo está financiando
el residente y la segunda residencia. Insisto, eso no es justo. Por eso, en la Alianza de Municipios Turísticos, que estamos los 8 más importantes de España, estamos reivindicando continuamente un cambio de modelo de financiación que tenga en cuenta esta situación, porque si no se generan situaciones de desigualdad entre los ciudadanos que deciden estar en un municipio turístico o no estarlo. Esperemos que llegue ese modelo nuevo de financiación para, bueno, satisfacer a todos estos municipios. Pero volviendo a los atractivos turísticos, Salou tiene durante todos los fines de semana eventos importantes, fiestas, tradiciones, bueno, y vamos a recordar también este producto Salou Essence, este perfume que se vende allí en el Patronato de Turismo y que está teniendo mucho éxito porque recuerda a ese ambiente de vacaciones, a esos olores, ¿no? A océano, a mar. Cuéntanos un poquito. Bien, nosotros el año pasado a una empresa de aquí de Zaragoza que veranean de siempre en Salou y que además son muy importantes en relación a lo que es todo el tema de la perfumería, que es el grupo Safir, a los cuales aprovecho para saludar tanto a Jorge como Nacho, que son dos hermanos entrañables, los apreciamos muchísimo, yo personalmente también, y les dije de crear este perfume y la verdad es que han conseguido crear un perfume fantástico que nos identifica muy bien con él, ¿no? Pero esto no es un acto aislado, sino que esto está dentro de un programa y es que estamos trabajando la ruta de los aromas de Salou. Con lo cual aquí hemos hecho un avance, pero lo que queremos también es que nuestros residentes y también nuestros visitantes puedan disfrutar de esos aromas por distintos puntos de Salou que se genera a través de la vegetación y durante todo el año. Con lo cual es un programa que ahora se está ejecutando y que lo daremos a conocer pues el año que viene con motivo de Fitur en la Feria de Madrid, ¿no? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque, insisto, buscamos que la experiencia de nuestros visitantes y de nuestros residentes sea de lo mejor posible. Y uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano justamente es el olfato, con lo cual a todos nos gusta oler bien, ¿no? Y eso nos genera la naturaleza y la naturaleza como tal también genera bienestar en las personas. O sea que estamos provocando situaciones de este tipo. Antes hablábamos del deporte, etcétera. Todo esto nos sirve para presentar un Salou durante 365 días, es decir, que no veamos solamente la temporada de verano, sino que hay que desestacionalizar cualquier época en esos 365 días. Es buena para ir a Salou a disfrutar de un fin de semana, de una semanita, esa escapada con todo esto que nos ofrece en cuanto a atractivos turísticos, patrimonio cultural, naturaleza, paisajística, gastronomía, que tienen una cita allí, ¿no? Sí, efectivamente, y a mí me gusta también poner en valor el hecho de que el mar hay que verlo, la playa, no solamente para bañarte en verano, sino como un espacio natural y además saludable, de salud. Hay que recordar que el origen de los municipios turísticos de playa no fue como ahora lo conceptuamos, sino que era salud. O sea, las personas iban a los baños que se decía, a tomar el sol, a recoger ese yodo en la piel del mar, etcétera, y lo veían como un aspecto saludable, es decir, la talasoterapia. Pues esto hay que ponerlo en valor. Imagínese usted en el mes de diciembre, en el mes de enero, pasear por esas playas magníficas, esas playas y esas calas de Salou, o ese camino de costa Salou, que estás disfrutando tú de ese ambiente y de ese efecto saludable que te puede ocasionar la brisa del mar, ¿no? Pues no nos queda mucho más que decir, que tienen todos esos aragoneses una cita en Salou para disfrutar de todos esos atractivos turísticos, de todas esas actividades que les habéis preparado y, cómo no, para llevarse de recuerdo este magnífico perfume para que huelan a vacaciones. Para terminar, porque sabemos que el tiempo apremia, Pere, me gustaría que hicieras una invitación a todos esos aragoneses. ¿Cómo les va a recibir Salou? Supongo que con los brazos abiertos, siendo los mejores anfitriones, como siempre lo hacéis, pero ¿qué les dirías para que pasen, que viajen hasta Salou y disfruten de este bello municipio? Bien, yo le diría que vengan, que lo disfruten y que lo cuenten, porque además hay mucho que se ofrece y hay mucho por el que poder vivir esas magníficas experiencias que tiene nuestro municipio y que verdaderamente a través de este perfume, un perfume que se fabrica en Zaragoza, que ha sabido recoger la esencia de Salou, con lo cual invitaros a todos que vengáis a Salou, que nos visitéis y que os llevéis un gran recuerdo, porque además entre Salou y Aragón nos une la historia, nos une la cultura y somos pueblos hermanos, somos un mismo pueblo. Muchas gracias una vez más por atendernos. Gracias a vosotros y os invito a todos a que vengáis y a todas a que vengáis a Salou.
que lo disfrutéis, pero que lo contéis. Y dado que este año Salou es la capital de la cultura catalana, invitamos a todos los aragoneses y aragonesas para que vengan a Salou, que puedan disfrutar de más de 100 actos, más de 100 actividades que ya están programadas y que verdaderamente es una cultura muy variada, en la que también invitamos al resto de pueblos de España para que vengan a Salou, siendo este epicentro, a poder desarrollar sus actividades y mostrar también lo que son en nuestro municipio, es decir, capital de la cultura catalana, abierta a todo el mundo. Pues abierta a todo el mundo, les esperan en Salou, capital de la cultura catalana. Tienen una cita, les esperan con los brazos abiertos. Decimonovena edición de Aratur, el Salón Aragonés de Turismo, y nos encontramos en otro de los municipios aragoneses. Esta vez estamos en Quinto y qué mejor que hacerlo con su alcalde, Jesús Morales. Buenos días. Hola, muy buenos días. Es un placer volvernos a ver en este bello municipio que ofrece tanto al visitante y que, bueno, tantos festivales culturales organizáis. Un pueblo que dinamiza y mueve mucho el turismo. Cuéntanos, ¿qué habéis traído aquí a Aratur hasta decimonovena edición? Pues lo que traemos siempre a Aratur desde hace 7 años es un stand del propio Museo de las Momias. Es nuestro mayor referente turístico-cultural en nuestro municipio, sobre el cual se han ido creando otros recursos, como bien has dicho, y aquí lo que tenemos pues es una pequeña representación de lo que la gente va a poder ver y conocer, que como hemos dicho tantas veces es algo único, exclusivo, que en España no hay otro igual, y por tanto si alguien lo quiere ver tiene que venir a Quinto sí o sí. Un museo de las momias que abre todo el año durante los fines de semana y supongo que en temporada de verano más días. Cuéntanos un poquito qué horarios, cuánto dura la visita, cómo se organiza. Pues mirad, las visitas son siempre los viernes, los sábados, los domingos y los festivos. Entonces hacemos visitas siempre por las mañanas a las 10:30 y a las 11:30, visitas guiadas en grupos, es una forma mucho más interesante de conocer el fenómeno de la momificación, y por las tardes cambiamos el horario en invierno o en verano. En verano hacemos 6 y 7:30 de la tarde y en invierno hacemos a las 4 y a las 5:30 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web momiasdequinto.es, porque es una forma de asegurarte que ya que te desplazas a Quinto, pues ya sabes el día y la hora en la que te van a poder recibir. Muy bien. Además, Quintos veíamos pues organizando esos festivales como era Perspectiva, que ha sido todo un éxito y que todavía para todo aquel turista que quiera acercarse a conocer el Museo de las Momias puede disfrutar de ese festival con toda esa publicidad pintada en esas fachadas de esos edificios que embellecen el municipio, ¿no? Ha quedado precioso, me han dicho. Está quedando precioso, todavía queda mucho por hacer, pero es verdad que ya hay elementos suficientes para venir a Quinto, desplazarse sobre todo desde Zaragoza, que tenemos 700.000 personas viviendo a 40 kilómetros de distancia, y ya tenemos recursos suficientes para poder pasar un día, o incluso si a alguien le aparece también, le apetece el turismo natural, pues también, ¿no? Por el tema de complementar con el río, con la estepa, con la reserva ornitológica del Planerón y otros productos que estamos desarrollando junto a la comarca. Pero fundamentalmente el Museo de las Momias, hablando de lo que viene a ser el casco urbano, Museo de las Momias recorrido por el pueblo, las calles sinuosas de su origen medieval, los portales que cerraban el pueblo, esos murales del proyecto Retrospectiva, que ya tenemos como 13-14 ubicaciones diferentes, pues bueno, ya empieza a ser elementos suficientes para poder pasar pues un día entero en Quinto, sí. Claro que sí. Además, todavía sigue en vigor ese punto final, ese concurso donde pueden presentar en formato relato, en formato redacción, en formato fotografía, que pueden participar, que hay todavía tiempo hasta el 31 de agosto, con esos magníficos premios que se entregarán en esa gala final del 1 de noviembre, aprovechando la festividad de Todos los Santos, ¿no? Así es, bueno, pues ese es un proyecto puramente nacido del Museo de las Momias. Cuando la gente venía y nos contaba
qué sentimientos le generaba, ¿no? El ver un cuerpo momificado de hace 2-3 siglos, pues empezamos a ver que para cada uno era un proceso totalmente diferente y una percepción totalmente diferente. Por lo tanto, dijimos, bueno, vamos a abrir ese espacio a la creatividad y que cada uno nos cuente qué es la muerte para ellos. Por tanto, en formato cortometraje, en formato fotografía y en formato relato, la gente puede hasta el día 31 de agosto presentar sus trabajos. Va a ser la 5ª edición, una edición importante, una edición ya pues consolera. Muy consolidada. Así es, y la 5ª en quinto, por lo tanto va a ser una edición redonda. El año pasado nuestra maestra de ceremonias, nuestra madrina en este caso, fue Luisa Gabasa. Este año vamos a tener también una persona de mucho renombre que va a acompañarnos ese día, y así que animamos a todo el mundo a que participe en este festival para que nos digan qué es para ellos la muerte. Pues muy bien, ya lo saben, les hacen una animación para que participen en ese concurso. Y volviendo a Aratur, ¿qué es lo que ofrecéis aquí también con este Instagram, que va a ser lo más fotografiado del salón, ¿no? Bueno, pues es nuestra ambición. Hacéis también un concurso, un sorteo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito. Pues queremos que sea un stand participativo, porque al final, pues bueno, estamos vendiendo lo que vendemos, un museo de momias que de entrada puede decir, bueno, ¿qué es esto, no? Pero bueno, al final la esencia es un poco la misma que traemos en el museo. Queremos que sea algo inmersivo, que la gente participe, y por eso aquí tenemos desde unos tótem táctiles para que la gente pueda pasar fotografías, buscar, conocer cosas de Quinto y de las momias. Tenemos también a nuestro cabezudo Mami Momi, que es una de las figuras que hace las delicias de los niños y de las familias, y tenemos también ahí una especie de momiagram, que es para que la gente se pueda hacer unas fotografías, subirlas a su red social, etiquetarnos, seguirnos, y entonces entrar en sorteo de muchísimos regalos, desde camisetas, tote bags, pendrives, entradas al museo, etcétera, etcétera. Hay un montón. Oye, otro de los grandes atractivos son el tema de las trincheras de la Guerra Civil. Cuéntanos un poquito esa visita también, ¿en qué consiste? Pues complementa muy bien también con el Museo de las Momias, porque hay que recordar que el museo está ubicado en la antigua iglesia fortaleza del siglo XV, Mudéjar, que fue desacralizada por el estado de abandono, de ruina, que sufrió durante la Guerra Civil. Entonces hila muy bien el tema cuando la gente está conociendo el museo y ve el por qué esa iglesia está así, con lo que ocurrió y pudiendo recorrer 250 metros lineales de unas trincheras que hemos recuperado recientemente. Esas visitas se pueden hacer por libre, es un espacio abierto a todo el mundo, hay unos paneles informativos para que la gente los pueda leer e interpretar qué es lo que hay allí, pero recomendamos como siempre que la visita sea guiada por parte de profesionales. Un fin de semana al mes, generalmente el primer fin de semana de cada mes, entre el primero y el segundo, hacemos visitas los sábados por la tarde y los domingos por la mañana. Son visitas que cuestan 5 euros, viene un guía especialista que es la persona que dirigió también la campaña de excavación, un historiador que cuenta muy bien cómo fue la toma de Quinto y por tanto, como comentamos, complementa muy bien con lo que es la visita al propio Museo de las Momias y también con Belchite, que lo tenemos al lado. Al ladito, claro que sí. Pues tenemos una cita en Quinto para pasar el día completo con esta visita guiada de las trincheras, el Museo de las Momias, que no nos lo podemos perder. Y ya para terminar, me gustaría, Jesús, que hicieras una invitación a todos esos aragoneses para que vayan a visitar ese Museo de las Momias, donde les vais a recibir con los brazos abiertos, que nosotros tenemos una cita allí para dar cumplida información de lo que es el museo, de lo que es Quinto, con esos murales, bueno, pues ya decorado el pueblo, y que tenemos muchas ganitas también de disfrutar de esa gastronomía que también tenéis allí, algo muy importante ahora que el turismo es también no solamente patrimonio cultural, histórico, sino también naturaleza, deporte y gastronómico, algo que cada vez va más en auge. Pues, ¿qué te parece si animamos a todos esos posibles visitantes aragoneses para que viajen hasta Quinto a conocer este Museo de las Momias y todos esos atractivos con los que cuenta este municipio? Pues eso está hecho. Yo lo que os diría es que en estos días os podéis desplazar hasta Aratur para conocernos, pero a partir de este mismo lunes que viene, que podáis visitarnos, que podéis venir a Quinto. El recorrido hasta Quinto es muy cómodo, es la carretera que va hacia Alcañiz, a la carretera Castellón, estamos a 40 kilómetros, son 30 minutos en coche, tenemos 14 líneas de autobús diarias, tenemos 3 trenes que suben y bajan, se puede subir en la estación de Delicias o en la estación de Goya, por tanto no hay excusa en cuanto al transporte, tenemos recursos culturales naturales para poder pasar un día entero y luego, como comentas, la gastronomía, pues bueno, que voy a decir yo, nadie que venga a Quinto se puede marchar sin probar el ternasco de Quinto, que es la joya por excelencia. Entonces,
bienvenidos, espero que veamos a muchos zaragozanos en los próximos días por nuestro pueblo, y han sido 41.000 personas las que han pasado por el museo desde que se abrió el día 1 de junio del 2018, y esperamos en los próximos años pues que sean otros 41.000 más. Pues 41.000 más, 7 años, 7 añitos más y otros 7, y así si seguimos cumpliendo años, que habrá que celebrarlo. Muchas gracias por atendernos, Jesús, y tenemos una cita allí en Quinto muy prontito. Gracias. Eso está hecho, muchísimas gracias. Salón Aragonés de Turismo, y una cita imprescindible es con la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia, que tienen muchos eventos para celebrar aquí del 16 al 18 de mayo en este salón, en el Palacio de Congresos, y para ello estamos con su presidente, José María Marteles. Buenos días. Buenos días. Y encantados de volvernos a ver. Sabemos que hoy, día 16 de mayo, viernes, habéis presentado la guía oficial de tapas de Zaragoza y provincia. Cuéntanos un poquito qué es lo que lleva esta guía, qué es lo que podemos saborear y disfrutar y encontrar dentro de esta guía. Pues bueno, esta guía, como bien sabéis, es la 29 edición, sería la 30, pero como vino la pandemia es la 29. En esta guía se presentan los 152 establecimientos que se presentaron el año pasado, el 24, con 200 y pico tapas. Entonces, en esta guía, como bien veis, están presentados todos los establecimientos con su tapa. Tenemos un QR, que es lo que está en cada tapa, y luego, al empezar la tapa, tenemos un cuadro de honor donde están representadas las 3 mejores tapas de Zaragoza y provincia, las 3 mejores tapas originales, las mediterráneas, las aragonesas, la denominación de origen de jamón de Teruel, la mejor banderilla de la provincia y la mejor tapa de valoración del público. Y también tenemos al mejor servicio y a la mejor barra. Y una tapa también apta para celíacos y sostenible. O sea que esta es una guía súper completa con el QR, como bien ves, y está con ese cuadro galardonado. ¿Dónde pueden adquirir todos aquellos que nos están viendo en sus casas esta guía de la tapa que quiero tener para conocer esos bares, esos restaurantes de Zaragoza, y cuál es su mejor tapa o su especialidad? Vamos a ver, esta guía se puede ver, como bien sabes, está en todos sitios de turismo de Zaragoza y provincia, como puede ser Calatayud, todas las comarcas, también lo tenemos en el aeropuerto, también, como bien sabes, está en la Plaza del Pilar, en la Estación del AVE, y luego esta guía también está expuesta en ferias muy profesionales, como puede ser en Gourmet de Madrid, Madrid Fusión, y también en IFEMA, o sea que está muy complementar en todos lados. Es una guía y lo más importante es que es un QR que tú vas a turismo en la Plaza del Pilar, lo miras y te dice con lo que es la tapa y todo eso, con un cuadro de honor con todas las mejores tapas que hay. Viene repartida por distritos con el nombre de la calle y todo, y las tapas que hay. Los QR muy completa. Correcto, así es. Bueno, cuéntanos, ¿qué actividades para todas las familias y sobre todo para profesionales, futuros profesionales del sector de la hostelería vais a desarrollar y estáis celebrando aquí en Aratur? Hoy veíamos también una exhibición de la Escuela de Hostelería de Miralbueno, pero también la Asociación de Cafés y Bares organiza alguno. Nosotros lo que presentamos todos los días son mañana y tarde un show cooking de los ganadores de las tapas. Por ejemplo, pues a lo mejor vendrá el ganador de la tapa mediterránea, el ganador de la tapa de alimentos de Aragón, y entonces hacemos cada día de nuestros 3 días un show cooking de estos y lo presentamos y damos a degustar y a conocer a los establecimientos. Pues por nuestra parte, José María, felicitaros por la nueva edición de esta guía oficial de tapas, esta 29 edición, que al año que viene habrá que celebrar por todo lo alto esos 30 añitos de desarrollar ya esta guía, que también viene tanto a visitantes como a aragoneses de aquí, de nuestra ciudad, para conocer esos diferentes establecimientos. Pues muchísimas gracias por darnos esta emisión y que la gente disfrute de tapas. Claro que sí, muchas gracias. A vosotros. Podemos celebrar que hemos superado los 4 millones de visitantes
Este sector es un auténtico motor en la economía aragonesa y su influencia económica y de empleo llega a muchas comarcas y a la mayoría de los pueblos. Enhorabuena al sector del turismo y la hostelería. Consejero.